Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva actividad del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, donde en esta ocasión tenemos al dibujante español Cafu, que trabaja actualmente principalmente en el mercado norteamericano. Pero antes de darle la palabra y de presentarlo formalmente, me gustaría recordarles que el Salón de Santa Cruz de Tenerife es un evento organizado por la Fundación Cinemas Comics, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias, a través de Canarias Cultura en Red. También queríamos dar las gracias a todas las personas que nos han estado viendo, ya que durante el fin de semana todas las actividades que hemos realizado han tenido una gran aceptación, alcanzando casi las 4.000 visualizaciones. De verdad, muchísimas gracias a todos y a todas. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Quería comenzar, pues bueno, como se suelen comenzar estas charlas, preguntándote cómo conseguiste trabajar en un mercado tan difícil como el norteamericano. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Pues sobre todo era por la fijación que tenía con el cómic de superhéroes ya desde muy joven y en aquellos años que creo recordar que era el 2003, del 2003 al 2005 más o menos, que fue cuando recibí mi primer encargo, pues recuerdo ponerme como loco a enviar muestras, a hablar con editoriales, con editores, con otros autores, a producir páginas continuamente para enseñar a las editoriales y así hasta que surgió la primera oportunidad con Image. Y ya de ahí pues fue un poco lo que usé de trampolín para el año siguiente entrar en Marvel o incluso conseguir un encargo para Europa que estuve haciendo al mismo tiempo en aquella época. Así que un poco el salto fue todo al mismo tiempo en el mismo momento. Tu paso por DC, porque creo que Animás, creo que estás 1 o 2 años, si no me equivoco, ¿no? Y después ya directamente Un pasas año a ser estuve, sí. un año, ¿no? Vale. Sí. Es una curiosidad porque es sobre el tema de los nuevos 52. Sí. Todo el feedback que nosotros recibimos aquí es que aquello era una idea que en un principio pues podría parecer atractiva, que creo que lo que eran los equipos creativos que habían elegido, en algunos casos creo que eran de lujo, habían buenos guionistas, habían buenos dibujantes, pero que aquello no salió bien y que, no sé, lo que nosotros percibíamos es que había demasiada gente metida ahí dentro a la hora de decidir digamos, las colecciones a dónde tenían que ir. Creo que tú estuviste saltando como de una serie a otra, ¿no? ¿Nos puedes, qué es lo que realmente ocurrió ahí? O sea, ¿por qué no salió bien eso en un principio? Pues, yo creo que es de las cosas más importantes que me han pasado en mi carrera. Y en este caso, los Nuevos 52, para mal, porque tuve muy mala experiencia en todo ese movimiento editorial que hubo con los Nuevos 52, pero sí que es verdad que luego, como consecuencia de ello, salí de DC y fue cuando tuve toda la etapa larga en Valiant. Gracias a lo de Valiant ahora estoy en Marvel, o sea que es como que todo ha venido provocado por aquello. Y bueno, la sensación fue un poco que toda esta, lo que te digo de la cercanía que tenía DC en aquella época, es como que cambió de la noche a la mañana con los Nuevos 52. Llegaron nuevos directores de la editorial, los editores jefes también es como que cambiaron a la cúpula un poco y trajeron un nuevo estilo editorial. Entonces es como que de la noche a la mañana cambió, hubo mucho baile de autores de unas series a otras, nos pusieron a trabajar de repente con editores con los que no habíamos trabajado nunca. Entonces es como que se dieron muchos experimentos al mismo tiempo y por fuerza muchos de ellos no podían salir bien. Sí que es verdad que muchos salieron perfectamente e incluso series de esa época todavía siguen teniendo mucho éxito, como Batman, por ejemplo, pero muchas otras, la verdad es que el experimento yo creo que salió regular. Y en mi caso, peor no pudo salir. O sea, que fue al final lo que provocó que cuando ya acabé contrato con DC, pues probase a nuevos proyectos, con nuevas editoriales, y fue ya cuando decidí dar el cambio a Valiant. Tú, si no me equivoco, en DC tenías contrato en exclusiva, ¿verdad? Sí. En esa época, ¿verdad? Sí. Bueno, de hecho los has tenido en DC, en Valiant y ahora en Marvel también, ¿verdad? Sí, que justo los he encadenado de unas a otras. Y en DC me parece que no sé cuántos llegué a firmar, a lo mejor un par de contratos y justo los Nuevos 52 me pilló a medias de un contrato, que si no hubiera tenido contrato yo creo que incluso hubiera intentado salir un pelín antes de la editorial por cómo se dio toda la situación aquella. Vale, solamente por si alguno de los que nos está escuchando no lo conoce, ¿nos puedes explicar exactamente qué significa firmar un contrato en exclusiva, qué ventajas tiene y cuáles son las desventajas, que tú la ves también?
Sí. Contrato en exclusiva es como los contratos que se puede firmar. Yo siempre hago símiles con el mundo del deporte, pues es firmar por un equipo y jugar en exclusiva para ellos. En nuestro caso, pues es dibujar solo para una editorial durante el tiempo que se decida en el contrato, ya sea un año, dos, o si eres una estrella, pues te pueden hacer un contratazo de muchos más años. Y tú te comprometes a dedicarte en exclusiva a ellos y ellos te van a dar trabajo o te van a dar los mejores encargos posibles durante el tiempo que dure ese contrato. Entonces, muchos dibujantes, si lo que buscan es regularidad en este trabajo, que no les falte nunca ese trabajo mensual, tener buenas series dentro de la editorial, pues es como que todos aspiramos un poco a firmar esos contratos en exclusiva. Pero sí que es verdad que se dan casos de autores, y a mí en algunos momentos de mi carrera me ha pasado, que es como que buscas un poco más ir probando de diferentes sitios hasta que encajes en alguno. Entonces, si no tienes contrato, te da pues esa oportunidad de, si estás en un mes a lo mejor dibujando Daredevil para Marvel, no te ha convencido mucho por lo que sea, pues al mes siguiente hablas con DC, hablas con Valiant, con Dark Horse, con quien sea, y pruebas algo nuevo. Entonces, dependiendo de lo que te pida el cuerpo en cada momento, pues puede ser más beneficioso o puede ser más atractivo para ti, pues eso, tener libertad total y moverte por la industria. Porque ellos deciden en la colección o ellos te ofrecen colecciones y tú puedes decir, oye, pues a mí esta colección me interesa o no me... Digo, Sí. cuando estás dentro de la editorial. ¿Tú tienes capacidad de decisión, por así decirlo? Eso depende del nivel de cada autor. Hay veces que tú firmas, por ejemplo, los primeros contratos, pues es como que te hace mucha ilusión que la editorial apueste por ti, que te ofrezca, pues eso, un trabajo regular y estar una temporada larga con ellos. Y es como que no buscas ya nada más. Simplemente con tener ese contrato firmado y ese trabajo asegurado, pues con eso te vale. Pero sí que a lo mejor con el tiempo, pues vas pidiendo alguna cosa más o incluso las editoriales te preguntan, como en este último caso en Marvel, cuando me ofrecieron lo del tema del contrato, pues sí que me tantearon un poco a ver qué tipo de personajes me gustan, los tiempos que necesito para la entrega. Es como que ya se hablan muchas más cosas. Y sí que es verdad que cuando eres ya una súper estrella, por lo que he oído, se negocia cualquier cosa que se te ocurra, o sea, cualquier petición que pueda tener el autor o yo qué sé, negociar vacaciones, negociar un personaje en concreto, quiero dibujar a este personaje con este guionista. Es como que ya dependiendo de lo veterano que seas o la relación que tengas con la editorial, pues puedes pedir más o menos cosas. Vale, antes de que me olvide, perdón, pero no me olvidé de decirlo, que todos los que nos están oyendo en cualquier momento pueden hacerte preguntas a través del chat que Muy bien. estamos aquí. Vale. También quería comentarte, en Valiant, creo, si no me equivoco, estás como 10 o 12 años, ¿puede ser? No, tanto no. No, Creo que todavía en la editorial donde más he estado es DC, que estuve 6 años, y en Valiant ajá, 5 estuve. 5, vale, Sí. vale, Llevo vale. ahora mismo un total de 15 años, o sea que todos los años estos de Valiant y DC, más luego Sí, pues un poco los encargos que he ido cogiendo por ahí, lo de Image, lo de Europa, ahora lo de Marvel, que llevo un par de años con ellos. uh-huh. En Valiant, en principio, bueno, yo creo que estuviste bastante a gusto, ¿no? Yo creo que es de los... Sí. creo que es una editor, sobre todo intentaron sacar algo, cosas nuevas, no sé, Sí. cosas, productos muchísimos más frescos. El único problema que aquí, sabes que en España, pues la editorial que lo estaba publicando, pues faltó alguna cosa. ¿Qué nos puedes decir de tu trabajo en Valiant? O sea, estabas a gusto con esos personajes, sobre todo creo que trabajaste con un guionista que era Joshua Diaz, creo que se llama, ¿no? Me parece. Dysart, sí, Sí, Joshua Dysart. exacto. ¿Qué Sí. nos puedes contar de él? Porque a lo mejor supongo que son algunos personajes un poco desconocidos para el público español, pero que aquí, bueno, se publicaron, que si no me equivoco, que era Medusa, me parece que era la que los publicaba aquí. Sí, Aleta lo tuvo en O un primer Aleta, momento exacto, y ya de ahí exacto. pasó a Medusa y bueno, Sí. la verdad es que ha habido, yo creo que hubiéramos necesitado más regularidad todavía en la publicación de Valiant en España para que terminase de afianzarse y aún así ha habido unas ediciones que a mí me han gustado bastante, vamos, como lo han hecho tanto Aleta como Medusa después, que se ha puesto bastante esfuerzo en intentar popularizar los personajes aquí en España. Pero Sí. es muy complicado con la competencia que hay con Marvel y DC, que parece que se lo comen todo, todas estas editoriales pequeñas que intentan hacer superhéroes, la verdad es que lo tienen difícil para intentar que cuaje. Hombre, Y perdona.
¿Tú no Sí, sí. dices? Nada, que lo que te iba a comentar, que la verdad es que mi etapa en la editorial ha sido de los mejores recuerdos que tengo en mi carrera, que como trato y las condiciones que se me han dado y luego la sensación esa de ser todo como más acogedor, una editorial más pequeña en la que todo está más a mano, conoces bien a los editores que hay, pues la verdad es que fue una gozada todos los años que estuve con ellos. Y después, ¿cómo surge la posibilidad de Marvel? Pues eso ya surge porque ya pasados tantos años, siendo lo que os comentaba, una editorial pequeña que no publica tantísimas series como Marvel y DC, pues lo normal es que cuando llevas 3, 4 años ya hayas dibujado a todos los personajes que tiene la editorial. Antes o después ya has tocado a todos los personajes. Entonces es como que ya el cuerpo me pedía otra vez volver a las grandes y volver me da un poco igual tanto Marvel como DC. Sí que es verdad que a lo mejor me pedía un poco más el cuerpo Marvel porque de DC ya venía de muchos años antes. Y nada, se lo comenté a mi agente que cuando acabáramos el contrato con Valiant me apetecía, en vez de renovar, me apetecía probar otra vez con las dos grandes y estuvimos tanteando un poco y Marvel al final puso interés. Además que tuvimos mucha suerte en Marvel, ahora que lo recuerdo, porque el editor con el que yo trabajaba antes de los Nuevos 52, que era un editor del grupo de las series de Superman en la época en DC, ha sido de los mejores editores con los que he trabajado nunca. Había muchísima sintonía entre él y nosotros y siempre hemos trabajado muy bien con él. Y cuando llegaron los Nuevos 52, me lo quitaron. Desapareció de allí, le pusieron con otros autores. No sé por qué, porque por lo que me dice el editor, él pidió también seguir trabajando con nosotros. Pero bueno, los Nuevos 52 parece que el interés era sobre todo hacer nuevos equipos. Y cuando a él le quitaron de mi equipo editorial, poco tiempo después yo me fui a Valiant y él se vino a Marvel. Entonces ahora ha sido un contacto muy importante para una vez que yo acabara mi etapa en Valiant, pues cogerme y ha sido con el que he trabajado todo el año pasado estuve trabajando con él en Valkyria. O sea que al final ha sido retomar un poco el trabajo que hicimos juntos en DC. Tenemos aquí yo un par de preguntas. Muy bien. Sí, Silvia Machado Rodríguez nos dice: buenas tardes a todos, tengo una pregunta. ¿Qué dibujantes te han inspirado a la hora de dibujar o te han influenciado? Como dibujantes de cómic, sobre todo en los años en los que más cómics he leído, que es a principios de los 2000, que es la época en la que estaba muy de moda el cómic cinematográfico que hacían Brian Hitch, Mark Millar, Grant Morrison, Warren Ellis. Eso ha sido, yo creo, lo que más me ha influido en mi carrera. Y en esa época, pues precisamente Brian Hitch, Frank Wiley o John Cassaday, que eran, pues, yo creo que casi la santísima trinidad de esa época en el cómic americano, son los que más impacto han tenido, yo creo, en mi dibujo. Y aún hoy en día, por ejemplo, Frank Wiley, de esos tres que he comentado, sigue siendo mi dibujante favorito. O sea que después de 20 años todavía sigo bebiendo un poco de la influencia de aquella época. Y sí que es verdad que me gustan mucho pintores, me gustan ilustradores y tal, pero que a lo mejor el impacto en mi trabajo no es tan grande como el que pudieron tener estos dibujantes de Marvel y DC de aquella época. Daniela Hernández también nos pregunta qué consejo le darías a alguien que le gustaría empezar a trabajar en el mundo del cómic. Pues nada, que hoy en día la verdad es que con las nuevas tecnologías y lo fácil que es contactar con las editoriales a través de redes sociales, a través de sus webs, a través de entrevistas de trabajo en las convenciones, la verdad es que yo creo que es más fácil que nunca. Que ya ahora mismo un poco que depende solo del trabajo que ponga cada uno en intentar hacer las mejores páginas posibles. Entonces es simplemente pues eso, voluntad y trabajar sin parar, intentar mejorar cada día y mover tu trabajo todo lo que puedas para que te den opiniones las editoriales u otros autores, vamos. Si eso se consigue, si consigues el nivel y la velocidad que se pide en el cómic americano, por ejemplo, que es el que yo más conozco, ya lo demás es cuestión de tiempo. Ya antes o después tendría que conseguir entrar en el mundillo. Lucas Morales también nos pregunta que si la vida de los dibujantes ha cambiado mucho con el tema de la pandemia. Yo imagino, bueno, no sé si como es todo online, a lo mejor ha seguido trabajando. Bueno, hubo un parón, si no me equivoco, ¿verdad?
en Estados Unidos, ¿no? Sí, aunque a mí no me ha afectado, tuve la suerte de que ya empezamos con lo de Iron Man, que es la serie que estoy dibujando ahora mismo. Es algo que llevábamos preparando desde noviembre del año pasado. Entonces, ya incluso teníamos bastantes guiones por adelantado y yo desde enero de este año ya he estado trabajando en ello. Se suponía que la serie iba a salir en julio y al final se retrasó, o en junio o en julio, no recuerdo bien, me parece que julio, y al final se retrasó un mes a septiembre. Entonces, al final, yo he seguido trabajando como si nada y lo único que he hecho es ganar un mes más de mis fechas de entrega. O sea que simplemente afectó eso, que en vez de julio salió en agosto. Pero sí que hay muchos autores que la verdad es que han sufrido el parón este, o incluso editores que han estado en ERTE, series que se han cancelado, o sea que ha habido muchos cambios. Yo he tenido la suerte de que me he escapado de todo eso. Y nada, la vida del dibujante no ha cambiado absolutamente nada. Por lo menos en mi caso y muchos amigos que tengo que somos de trabajar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en casa, pues la vida es exactamente igual. A lo mejor un poco más de complicaciones para lo que es ir a comprar o para cosillas así, pero lo que es el día a día en el trabajo, nada, ningún problema. Vale. Claudio Sánchez nos pregunta también que cuánto tarda exactamente en hacer una página. Me imagino que dependerá, me imagino, de la página, ¿no? Sí, depende de la página y sobre todo la lucha que tengo siempre es si yo ya he cogido ritmo con la entrega y normalmente me cuesta mucho más cuando estoy empezando un cómic que cuando lo acabo. Cuando lo acabo siempre hago la comparación de, por ejemplo, cuando tú calientas una máquina tragaperras, que ya es como que la tienes encaminada y llevas ya un rato con ello, ya se coge mucho ritmo y al final del cómic es como que ya las páginas van en cadena, ya salen casi sin pensar. Pero claro, el problema es cuando acabas ese cómic y paras unos pocos días, o en mi caso el cómic anterior, que he tenido unas vacaciones de unos 10 días o así, luego se tarda mucho hasta que vuelves a coger ese ritmo. Y ahora estoy empezando el siguiente cómic y yo creo que estoy en torno a unos 2 días por página ahora mismo y tengo que intentar bajarlo como mucho a día y medio por página. Pero eso es ahora una lucha a muerte que tengo conmigo mismo hasta que consiga otra vez coger ese ritmo. ¿Tú no crees, bueno, esto es aparte, ¿no crees que es una pena en el mercado norteamericano, que es una industria potente, evidentemente, y hay que sacar el cómic todos los meses? Pero ¿no crees que es una pena que el dibujante, porque muchas veces seguramente muchos dibujantes, si tuviesen más tiempo a la hora de dibujar, yo creo que ganaríamos todos, ganaríamos los lectores, ganaríamos la industria y todo, pero ese afán por sacar ese cómic mensual y que no puede fallar, no va en detrimento del arte, del propio arte, no sé. Es lo peor que tiene el cómic americano. Desde mi perspectiva es lo que más he sufrido siempre, el ritmo de producción. Y es algo que hemos hablado muchísimo entre los autores o incluso con editores. Yo alguna vez ya se lo he dicho ya casi con frustración de decir, pero ¿por qué no probáis un poco el formato francés? La publicación de un formato más tipo novela gráfica, más tipo álbum. Y no tener este machaque constante de siempre con las prisas, siempre con retrasos, bailes de dibujantes que uno no llega el que le sustituye, cómics hechos por 10 o más dibujantes a la vez, pues es un problema muy gordo, pero claro, es algo ya tan arraigado lo del tema de la publicación mensual en el cómic americano que es muy difícil cambiar una industria entera solo por probar a ver qué tal se podría dar el otro modelo. Sí que es verdad que poco a poco se van dando un poco más de este tipo de casos y ahora pues hay algún tipo de publicación así un poco más de historia contenida, como lo que está haciendo DC con los cómics de Tierra 1, por ejemplo. Y parece que está funcionando bien, pero yo creo que no se atreven a dar el salto del todo. Ellos es como que están muy basados en esa producción mensual y que sea un no parar. Luego también los lectores. Habrá muchísimos que piensen lo contrario a lo que estoy diciendo yo y ellos quieran su ración de historias mensuales sin parar. Entonces es algo muy complicado que no sé si algún día cambiará, pero bueno, si hay alguna oportunidad dentro del cómic americano de probar el otro ritmo de publicación, yo antes o después me gustaría probarlo, la verdad, el decir, pues mira, me dan, no sé, 4 o 5 meses para hacer un número especial de 50 páginas, de 60, como en el cómic francés, y me voy a explayar todo lo que pueda, voy a intentar dar mi 100%. Pues eso, la verdad es que todavía no ha pasado, eso es muy difícil conseguirlo
con estos ritmos de trabajo que tenemos. Bueno, entonces también Jorge Donis Fuentes, aparte, bueno, de Iron Man, que es donde estás trabajando ahora mismo. Bueno, yo esta me la sé, pero bueno, ¿algún personaje que te encantaría dibujar? Sí. Dentro de Marvel lo digo siempre que Spider-Man, que además yo si estoy en Marvel ahora mismo es por ese objetivo que tengo siempre, porque es como que si estás dentro de la editorial ya es un pasito más para ese objetivo que tengo de algún día dibujar Amazing Spider-Man, que es mi sueño, vamos, dentro del cómic de superhéroes. Y luego, pues en general dentro de Marvel la verdad es que me gustaría hacer muchísimas cosas. Me gustaría probar Daredevil, me gustaría probar la serie regular de Capitán América alguna vez. Me gustaría incluso lo que comentábamos del formato tipo novela gráfica o algo así, probar algo, incluso me daría un poco igual el personaje, pero probar ese formato y con un tipo de historia un poco más adulta, un poco más oscura dentro de la editorial también me gustaría. Y fuera de Marvel, pues Superman. La verdad es que siempre tengo en la mente o a Superman en DC o Spider-Man en Marvel. Son un poco siempre los que tengo ahí como objetivo principal. Bueno, Mafe Suárez te saluda, te dice que muchísimas gracias por este rato, que eres un artista magnífico. Gracias a vosotros por estar ahí. Bueno, hablándote de lo de Valkyria, bueno, antes de nada, has trabajado con Ale Wing, sí. Has trabajado con Jason Aaron, has trabajado, bueno, con James Robinson creo que también en 52 puede ser, o sí, con James fue muy tangencial. Antes de los nuevos 52 trabajé muchísimo. Tuve la suerte de que en esa época sí que iba un poco saltando de unos sitios a otros y no sé por qué coincidió que por lo menos 3 o 4 de aquellos proyectos fueron con James Robinson. También con Nick Spencer, si no me equivoco. Sí, también. O sea, realmente has trabajado, pues probablemente con parte de los mejores guionistas del mercado norteamericano. Sí. ¿Hay algún guionista con el que especialmente te gustaría trabajar? Me gustaría muchísimo hacer algo con Grant Morrison, es de mis guionistas favoritos de siempre, y tuve la oportunidad de hacer algo muy cortito en Superman, en DC. Y me encantó la experiencia, o sea que no, eso siempre pienso que me gustaría hacer algo un poquito más en profundidad, alguna serie, incluso algún proyecto personal que no tenga nada que ver con los personajes de Marvel o DC. Y luego, incluso dentro de los guionistas con los que he trabajado y de los que has hablado, sí que me gustaría volver a trabajar con Nick Spencer, también volver a recuperar ese estilo de guión que me gustó muchísimo cuando trabajé con él en DC, que fue justo mi último proyecto antes de entrar en los nuevos 52. Y me gustaría retomar el trabajo con él y con Joshua Dysart, que es también el guionista con el que más he trabajado dentro de Valiant. Vale. Bueno, supongo que todo el mundo tiene en mente siempre a Alan Moore. Lo que pasa es que yo ya ni lo digo porque eso es como un imposible. Bueno, eso si te toca es una lotería, vamos. En teoría está retirado, según él. Sí, no pues todavía más difícil. Nos preguntan por aquí también si hay alguna situación específica que te haría ilusión dibujar en Spider-Man o Superman. No sé, supongo que alguna historia o alguna situación, no sé. Más que situación, lo que me gustaría es incluso hacer una historia fuera de continuidad. En Spider-Man, ya digo que mi meta es dibujar en Amazing Spider-Man, quitarme la espinita de por lo menos dibujar algún número dentro de la serie. Pero ya si me preguntas mi proyecto soñado con el personaje, me encantaría hacer un cómic basado en los años 60, en esas historias originales de Spider-Man, los orígenes, toda la... bueno, de hecho, en general, me encantaría dibujar cualquier cómic de Marvel en el que me dejaran explorar cómo eran esos cómics de los años 60, con toda esa ambientación, con la situación política que había en el mundo en aquella época. Y con Superman me pasaría lo mismo, pero en los años 30 y 40, cuando se creó el personaje también. Es algo que me encantaría, darle ese rollo retro a las historias. Mafe Suárez también nos pregunta que cómo proyectas el futuro del cómic con la llegada del COVID y todos los cambios que estamos viviendo y si crees que la digitalización es un medio potencial para difundir el cómic. Yo creo que está cogiendo fuerza durante los últimos años lo del tema del cómic digital,
pero creo que no se le ha dado todavía rienda suelta a que todo ello explote, porque sí que es verdad que siempre hay esa disputa entre el cómic físico en papel y el cómic digital, entre todo lo que es la distribución y tiendas de cómic. Entonces es muy complicado también intentar potenciar el cómic digital sabiendo el peso que eso podría tener en la industria más tradicional dentro del cómic. Entonces, con la pandemia sí que se pensó en tirarse a la piscina con todo ello, pero claro, es una situación tan difícil y todavía lo está siendo para muchos libreros, para editoriales que han cerrado, para lo que os comentaba, incluso para autores que se han quedado sin trabajo, que les costó mucho dar el paso y podía ser algo que trajera muchas consecuencias. Entonces, yo creo que al final se tanteó un poquito hacer el cambio, pero al final no se llegó a hacer del todo. Marvel, cuando tuvo el parón, creo recordar que estuvo un mes o 2 meses de parón, ya llegó un punto en el que dijo que que no podían seguir en esa situación sin publicar absolutamente nada ningún mes. Ya no solo por ellos, sino por toda la gente que hay trabajando en ello y que necesitaban sus sueldos lo antes posible. Y se pensó probar esa edición digital hasta que ya se recuperase la normalidad y se volviera a abrir las tiendas de cómic y todo lo que es la distribución tradicional. Pero como al final Estados Unidos se abrió antes que en Europa y empezó a activarse la economía otra vez en tan poco tiempo, pues es como que no se llegó hasta ese extremo. Pero si se hubiera alargado la cosa unos meses más de confinamiento total, yo creo que sí que las editoriales se hubieran puesto ya en cadena a producir en digital y pues eso, teniendo la facilidad que eso te ofrece de llegar a cualquier casa del mundo en cualquier momento sin necesidad de intermediarios, totalmente al momento de llegar a cualquier rincón. O sea que yo creo que es algo que tiene muchas posibilidades, pero es también peligroso por lo que puede provocar. Ok. También Silvia Machado Rodríguez dice que tiene ganas de ver ese Spider-Man dibujado por ti, ojalá. Yo sí Y que nos, tengo ganas. y nos pregunta que si fueras un superhéroe, ¿cómo te dibujarías y con qué personajes te quedarías para combatir el crimen? Bueno, a mí me gusta mucho Spider-Man porque me siento muy identificado con Peter Parker y sobre todo con el Peter Parker más pardillo ese de los primeros años. Yo creo que me dibujaría así, seguro, así muy, muy friki y incluso de personalidad y todo. Es como que siempre he conectado mucho con Peter Parker. Y la verdad es que no sé en qué serie me dibujaría o con qué tipo de personaje. Supongo que algo lo más urbano y más sencillo del mundo. Nada Vale, cósmico ni muy rimbombante. ya, vale, vale. Una pregunta que te quería comentar antes. Cuando estás en Valkyria, de repente pasas a Iron Man. Creo que en el segundo arco argumental, si no me equivoco, no sé si llegas a terminarlo. Creo que el último número que dibujas es el 8 si no me Sí, sí. equivoco. ¿Qué es lo que ocurrió? O sea, ¿cómo pasaste de una colección a otra así? Valkyria surgió pues casi de milagro. Cuando yo estaba intentando trabajar para Marvel al salir de Valiant, es como que de repente surgió de la nada este proyecto con 2 guionistas flipantes, que son Ale Winn y Jason Aaron, como decías antes, y es como que fue un caramelo encontrarte con eso de repente nada más llegar al editorial. Entonces lo cogí con muchas ganas, encima fue con el editor que te comentaba de DC, con el que trabajo siempre también, que yo si fuera por mí estaría toda mi carrera trabajando con él. Entonces es como que todo encajó muy bien, el cómic salió muy bien, tuve mucha suerte con el colorista también, quedamos todos muy contentos con el resultado de la serie. Entonces yo creo que llamó la atención dentro de la editorial y el editor que está por encima del mío, que es Tom Brevoort, que es el que se ocupa de todas las series que tengan que ver con los Vengadores, pues no sé, debió ver algo en mi estilo que podía venir bien para Iron Man y surgió la idea de lo que presentó el guionista Christopher Cantwell. Y no sé, la verdad es que no sé qué nombres tenían en mente en un principio o si desde el primer momento pensaron en mí, pero vamos, fueron ellos los que decidieron que podía ser una muy buena oportunidad a pesar de dejar Valkyria a medias,
pero creían que podía ser muy buena oportunidad para mí para hacer este relanzamiento de Iron Man. Y claro, la tentación fue brutal, a pesar, pues eso, de tener que otra vez dejar de trabajar con mi editor favorito, que se llama Will Moss, por cierto, y de dejar Valkyria cuando yo ya había cogido muy buen ritmo en la serie y me había encariñado de todos los personajes y del trabajo que estaban haciendo los guionistas, pero es que hacer un relanzamiento de Iron Man y más con la popularidad que tiene ahora mismo el personaje, es que es una cosa que no se puede rechazar. Entonces, en cuanto me lo dijeron, yo sabía seguro que tenía que hacer el cambio sí o sí. Pero claro, el problema es ese, que justo me pilló empezando mi segundo arco, que creo que fue el tercer arco de la serie de Valkyria, y al final me dio tiempo a hacer ese primer número de ese arco y recoger e irnos corriendo a empezar Iron Man. Así que el cambio al final fue un poco, pues lo que os comento, pensado por la editorial y fue algo tan tentador que no hubo manera de escaparse. En esta nueva conexión en Iron Man, si no me equivoco, hay un nuevo diseño de la armadura de Iron Man que es por Alex Ross, si no me equivoco. Tiene pinta de que el lanzamiento va a ser una especie de vuelta a los orígenes, ¿verdad? O sea, un poco algo tirando un poco de nostalgia. Si no me equivoco, es Tony Stark, creo que es Tony Stark, el personaje. Esa es la pregunta que hice yo también cuando me dijeron, digo, ¿pero va a ser Tony Stark o quién va a ser esta vez Iron Man? Y ya cuando me lo aseguraron que sí, pues a la piscina me tiré de lleno. Y sí, es Tony Stark, el Tony Stark canon de toda la vida en la editorial. Espero que no nos den ninguna sorpresa en el futuro y se descubra que es un clon o un cyborg o cosas raras de estas. Pero vamos, de momento es el Tony Stark de toda la vida. Y el concepto que tenía el guionista es un poco lo que os comentaba antes que me gustaría hacer con Spider-Man o con Superman, de intentar recrear esos cómics de décadas pasadas con toda su atmósfera, con todo el estilo de esa época. Y el guionista es lo que ha querido hacer, pero claro, llevando ese estilo retro a lo que es el presente de la continuidad de Marvel, a través de que Tony Stark está pasando por una crisis personal en la que decide volver a sus raíces y a sus orígenes. Y es una serie en la que el guionista es como que está explorando todos esos cómics que él leía de pequeño y de los que eras muy, muy fan, de los cómics de Iron Man de los años 70 y 80, pues es como que está trayendo un poco esa esencia de aquella época, trayendo a muchos villanos de esa época, incluso el diseño de la armadura es muy similar al de aquellos años, simplificando el uso de la tecnología, que no sea una cosa ya tan complicadísima como lo que hemos venido viendo tanto en los cómics como en las películas. Entonces es un poco esa vuelta a la sencillez de aquellas primeras décadas de Iron Man. Víctor José Reyes Donado nos pregunta que si crees que podremos ver un nuevo crossover de Marvel y DC en un futuro. A mí me gustaría mucho, pero creo que está complicado porque ahora, si bien ha habido siempre mucha competencia entre los dos, dentro de lo que es la industria del cómic, ahora encima que han entrado en juego las megacorporaciones y megaproductoras de cine y serie y videojuegos y tal, es como que yo creo que se han distanciado todavía más. Me da a mí esa sensación que ya están compitiendo incluso en muchos frentes al mismo tiempo y sería muy curioso de ver que algún día decidieran probar otra vez hacer algún proyecto en conjunto o incluso si viéramos algo en series o en cine sería ya la leche. Pero vamos, muy, muy difícil lo veo. A no ser que se diera alguna carambola, como lo que comentaban de que de repente alguna de las dos, tanto Disney, que es la dueña de Marvel, como Warner, que es la dueña de DC, alguna de las dos pasara por alguna crisis en la que una de ellas absorbiera a la otra. Si no se diera ese caso, yo creo que sería casi imposible en los próximos años de ver algún cruce entre las dos. Daniel Hernández también nos pregunta por curiosidad respecto al dibujo digital o al tradicional en el mundo del cómic. ¿Qué opinas? Si tienes preferencia por alguno. Como fan, creo que me sigo quedando con el tradicional. Me gusta muchísimo más ver los originales, ver el tipo de trazo que se hace en papel. Sobre todo los autores, mis autores favoritos, la mayoría de ellos todavía están trabajando en papel, claro.
Pero como profesional, en mi caso, la verdad es que di el salto al digital hace como unos 4 años, creo recordar, 4 o 5 años más o menos, y estoy contentísimo. No me arrepiento porque me ha ofrecido un montón de posibilidades nuevas que no tenía dibujando en papel. Creo que he cambiado mi estilo por completo gracias a ello y ahora mismo sería casi imposible para mí volver a lo que hacía en papel antiguamente. Entonces, la verdad es que eso es un poco dependiendo de los gustos de cada uno, pero yo ahora mismo la verdad es que el digital creo que está al nivel totalmente que el cómic tradicional, o incluso hay ya muchos autores que han llegado a perfeccionarlo tanto que se están haciendo cosas mucho mejores en digital que lo que se puede hacer en papel. Entonces es algo que yo creo que con los años ya veremos si se seguirá imponiendo y llegará un momento en el que casi no queden dibujantes tradicionales en el medio. Bueno, hablando también del trazo, esos grises que tú le das Mm. a tu figura, tú hablas con él, me imagino que tendrás conversaciones con el colorista, ¿verdad? Sí. Porque claro, esos grises, cuando tú se lo pasas al colorista, él los tiene que interpretar y tiene que saber dónde mm, te llevas bien con los coloristas, tienes una relación fluida con ellos. Ujú. Bueno, ya desde que empecé a meter el tema de los grises me di cuenta de que era muy complicado ajustarte al trabajo de los coloristas a no ser que ese colorista ya tenga experiencia previa trabajando sobre grises, porque es algo que si se domina puede ser sencillo, porque yo en realidad le quito trabajo al colorista haciendo todo lo que hago en grises, pero si no saben resolverlo puede ser una complicación, pueden tardar más horas o incluso el acabado no puede ser tan bueno como debería. Entonces, lo que intento desde que empecé a hacer esto es hablar todo lo que puedo con los coloristas o incluso a la hora de elegirlos es como que ya los busco sabiendo seguro que ya tienen esa experiencia previa y saben desenvolverse con esto, que es lo que me ha pasado con muchos de los coloristas con los que trabajé en Valiant y con los que he trabajado ahora en Marvel. Entonces, es como que siempre hay un momento en el que se ajustan las cosas en esos primeras páginas o el primer número, pero ya una vez todo se asienta y encajamos bien todas las partes, pues yo creo que ya es más fácil para ellos lo que es el proceso de coloreado. Ujú. Que eso es otra de las características del mercado norteamericano, porque no Mm. puedan haber cómics en blanco y negro. Están Sí, sí. completamente obsesionados con el color. A mí hay coloristas que me encantan y me parece que Mm. hacen un buen trabajo, pero yo creo que hay otras veces que yo prefiero el blanco y negro. Sí. Prefiero quedarme con el trazo del dibujante. Y es algo que es imposible de cambiar, ¿verdad? O sea, es imposible que Marvel y DC, salvo algún caso muy, muy excepcional, publiquen un cómic en blanco y negro. Sí, bueno, ediciones especiales normalmente, que Sí, ha habido un boom incluso últimamente, pero claro, eso es más orientado a coleccionistas o a gente como nosotros que nos gusta mucho el cómic en blanco y negro y es algo un poco limitado. Lo veo difícil que una serie se publique en blanco y negro desde un primer momento como ya única manera de publicarlo, que no haya luego una versión a color. Sí que es verdad que se ha hecho en algunos momentos, pero no tiende a ello el mercado americano. Y a mí la verdad es que me encantaría, si algún día me dieran la sorpresa de que quieren hacer alguna edición en blanco y negro de alguno de mis cómics. En Valiant sí que lo tuve, pero en Marvel de momento no se ha dado la oportunidad. Pero ujú, sí que me lo está diciendo mucha gente porque la verdad es que todos esos grises que meto a las páginas es un poco como que se pierden cuando ya llega esa versión a color a las tiendas y hay mucha gente que pide este tipo de ediciones y que se normalicen un poco más. ujú. Bueno, Hugo García, lo mío dice, lo de él no es una pregunta, es simplemente un agradecimiento por todo lo que ha hecho en Marvel, que le has levantado de malos momentos, y un agradecimiento por las palabras que me dedicaste hace poco por otra red social, que eres un crack. Pues nada, pues muchas gracias a él. Me alegro de que nuestro trabajo sirva para animar a gente que esté pasando por algún momento difícil, como fue mi caso también. No sé si fue a él al que se lo comenté, que a mí la verdad es que me han ayudado también mucho los cómics, el cómic en general y en concreto el cómic de Marvel y DC, la verdad es que me ha ayudado muchas veces en mi juventud. Entonces me alegro de que ahora pues nuestro trabajo pueda servir a mucha gente o incluso en este año tan complicado que estamos pasando, pues aunque sean 20 minutos de entretenimiento, pero oye, ya eso que nos quiten lo bailado, si lo conseguimos. Así que nada, me alegro de que le haya ayudado.
Silvia Machado Rodríguez nos pregunta también que si hay algunos personajes o páginas en las historias en las que has trabajado que te hayan supuesto un gran reto, que cuáles son las que más te han resultado difíciles. Pues mira, este año, esperad un momentito que voy a enchufar el ordenador que no se me muera. Este año ha cambiado mucho ese tema. Uy, creo que se ha desconectado. Vamos a esperar a que se vuelva a conectar a Cafu. Ha vuelto a pasar. Ahora ya está. Por tocar lo que no debo. Vale. Pues lo que os comentaba, no sé hasta dónde habéis oído, pero lo que os decía es que si me hubierais preguntado hace un año, os diría que el que más miedo me da conciencia es Iron Man. Porque no soy un dibujante que con mucha facilidad para el tema de la tecnología y vehículos, todo lo que es así, temas tecnológicos, siempre me ha costado mucho. He tenido que dedicarle más horas de las normales para este tipo de cómics o este tipo de diseños. Entonces, siempre que me ha tocado dibujar a Iron Man lo he sufrido, sobre todo con algún arma en concreto. Pero ahora, ya una vez llegado a este cómic, la verdad es que he tenido una oportunidad buenísima de practicarlo y de probar nuevas cosas. Y desde el primer número ya empecé a estar muy cómodo con el diseño de Iron Man y sobre todo con este diseño de armadura que tenemos para el nuevo relanzamiento. Y ahora, después de 5 números, estoy ahora mismo empezando el Sexta Serie, la verdad es que es lo que más disfruto con diferencia. O sea que incluso eso es algo que este año he conseguido superar y que estoy empezando incluso a disfrutar bastante. Una pregunta, Gafu, ¿cómo te distribuyes tu jornada laboral? Porque claro, tú eres autónomo, bueno, como yo también soy autónomo, sí. Pero tú te tienes que poner una especie, me imagino que te pondrás con una especie de horario, ¿no? De decir, tengo que sacar una página y media cada 2 días o no sé cómo es exactamente, ¿cómo te distribuyes tu horario? Normalmente procuro hacerme como mínimo 3 páginas a la semana. Hacer 4 páginas. Si se da muy bien la cosa, pues 4 páginas. Entonces, mis objetivos son, cuando ya llegue el final de la semana, pues haber completado todo esto. Entonces, me voy organizando un poco a lo loco, dependiendo de cada día, el tiempo que tenga, si me surge alguna distracción, si tengo alguna obligación, algún recado que hacer, pues es como que ya se te trastocan un poco los horarios. Pero es eso, sobre todo objetivos es lo que tengo. Y si todo va muy, muy bien, lo normal es que me haga 2 páginas cada 3 días. O sea, una página cada día y medio. De lunes a miércoles me haría 2 y de jueves a sábado otras 2. Eso es lo perfecto, pero claro, luego ya tienes la locura del día a día o te distraes o que lo que os comentaba, que tengo alguna lesión en el brazo, pues a lo mejor puede darme algún tipo de retraso también con el trabajo. Un poco peleándote día a día, vaya surgiendo la cosa. ¿Se me está oyendo bien? Sí, bueno, se te entrecorta un poco, pero sí, ahora bien, ahora se te oye bien. O sea que más o menos en un número aproximadamente son 6 semanas, por lo que veo, más o menos aproximadamente. Sí, yo normalmente pido siempre 6. No es lo perfecto para mí. Si yo pudiera, pediría 8, que es lo que he llegado a tener incluso en algún momento en Valiant, pero es muy, muy difícil que te den 8 semanas porque, claro, si quieres hacer una publicación mensual, esas 8 semanas te obligan a que trabajes con muchísimo margen de tiempo previo para llegar a esa publicación todos los meses. Entonces, lo normal es pedir 4 semanas, sería lo perfecto dentro del cómic americano, pero sí que hay muchos autores a los que nos cuesta horrores hacerlo o incluso es imposible, como para mí ahora mismo. Entonces, normalmente pido 6 porque es lo más dentro de los márgenes de tiempo que tienen las editoriales. Vale. Hugo García, que fue la persona que antes comentó que le habías ayudado por las redes sociales, dice que sí, que fue a él y nos ha puesto un emoji ahí con una cara emocionada. Para que lo sepas que sí, que había sido pues él. Nada, un abrazo para él.
Te quería comentar también, o sea, todo tu trabajo, o sea, por lo que yo entiendo, entonces tú tienes que guardar con una serie de pool de números, por así decirlo. Es decir, una colección, desde que el guionista hace el guión hasta que sale publicado, estamos hablando de que a lo mejor pasan, pues, ¿cuántos meses? ¿4, 5? ¿Cuál es, digamos, ese margen que tiene a la hora de si los editores quieren intentar darle al autor todo el tiempo que puedan. Yo muy pocas veces he tenido la experiencia de tener tanto tiempo de margen. Normal es que muchas veces saltes a un proyecto y ya es como que en ese ritmo frenético en el que está la serie envuelta, tú ya te incorpores ahí y a lo mejor tu cómic salga dentro de 2 meses o incluso menos. Ya pues depende de eso, de las prisas que se tengan o en la situación en la que hayas llegado tú a una serie. Pero en el caso concreto de Iron Man, pues es lo que os comentaba, es un proyecto que lo llevan preparando ya mucho tiempo y el guionista ya tenía bastante trabajo avanzado. Entonces, como ellos ya saben que yo soy un autor que necesita, pues eso, mis 6 semanas como mínimo, decidieron empezar con todo este tiempo y a ver si conseguíamos que todo el arco que queremos hacer, que son 10 números en total, pues a ver si podía hacérmelos yo, sin tener que meter a ningún dibujante sustituto. Y de momento estoy muy contento porque la verdad es que está haciendo muchos esfuerzos la editorial para conseguir. Ya muchas veces cuando se saca una nueva serie, muchas veces se contratan ya 2 dibujantes. O sea, contratan, por así decirlo, al regular y uno con una especie de suplente, ¿no? Es creo que se buscan todo tipo de soluciones ahora mismo en tenemos... prácticamente. ¿Sí? Sí, no, perdona, pero es que se te entrecorta. ¿Me desconecto y me vuelvo a conectar, Jesús? Sí, vale. Sí, yo a ti te estoy perdiendo un poquito. Voy a hablar y a volver a meterme. Vamos a probar a ver qué tal. Ahora, bueno, se te entrecorta un poco, pero a ver si podemos seguir. Tenemos aquí otra pregunta de Víctor José Reyes Donado, que nos dice que, tal como mencionaste antes, la presencia de Disney en lo que es la producción de contenido de Marvel, que cómo crees que está influenciado en el contenido, que si se han infantilizado, por así decirlo, algunas historias o el contenido. ¿Tú crees que ha afectado en algo? Yo creo que en general no ha afectado mucho al tono de la editorial. Sí que hemos tenido algunos años en los que se tendía un poco más a un cómic más adulto, sobre todo en esos años que os comentaba de principios de los 2000, es como que se tendía un poco a hacer historias más adultas dentro de Marvel en concreto. Pero claro, eso fue una cosa aislada, pero en general el estilo que ha tenido siempre de publicación Marvel yo creo que lo siguen manteniendo y que no ha afectado demasiado con la llegada de todas las películas estas películas enormes que han llegado del universo Marvel cinematográfico. Pero sí que a lo mejor la influencia que sí he notado es temas pues, de personajes nuevos que se crean, tanto los que se crean en los cómics que repercutan en las películas o viceversa, que de repente en las películas o en las series hay un personaje que se haga famoso por lo que sea y utilice para los cómics. Entonces, se retroalimentan un poco entre ellos. No creo que funcione realmente, pero sí que es como que se influye. Y es un problema, por ejemplo, que hemos tenido ahora con el tema de Iron Man, que la imagen que tenemos hoy en día del Iron Man de Robert Downey Jr. es tan potente y tan universal. La atención la versión de Iron Man que estamos ofreciendo nosotros en el cómic, que es un Iron Man clásico, el de toda la vida de los cómics. Pero claro, la gente que se ha llegado al cómic de Marvel a través
Yo estoy acostumbrado al Iron Man de una armadura, realmente, es un hombre, alguien metido dentro de una armadura. Y a mí el tema de los nanobots y todo eso, yo ya no puedo. Yo debo ser que soy muy viejo, pero yo esas cosas, esa tecnología tan... Porque no sé, me parece un poco falso en el sentido de que con eso puedo hacer cualquier cosa. No me puedo dar nunca sin armadura. No sé, yo siempre prefiero la armadura clásica. Bueno, pues no te preocupes que de eso lo hemos quitado todo de en medio y hemos vuelto a pues, lo que te comentaba antes, a esa sencillez de una armadura que hemos creado para nuestra serie o incluso la sensación de que en todos los números de Iron Man se usa esa misma armadura y puedes ver cómo se va afectando número a número, cómo todas esas marcas en la armadura, esos destrozos, esos desperfectos, pues se heredan de un número a otro. Vamos a ver si hay alguna más otra pregunta. Quería comentarte si tienes pensado, bueno, una vez ya a lo mejor cuando estés más años, digamos, en el mercado, ¿no? ¿Tienes pensado volver a publicar algo en Francia? Si te sea la ocasión. Sí, a mí eso siempre me tienta, sobre todo por eso, lo de publicación que tienen, la libertad de publicar proyectos personales y es algo que siempre me ha encantado del cómic francés. Lo que he tenido la suerte de que no me ha faltado trabajo en todos estos años y al final nunca he tenido la oportunidad de intentar buscar suerte en el mercado francés. O sea, que es algo que siempre tengo en mente y que antes o después pasará, pero vamos, de momento vamos a trabajar para los mercados al mismo tiempo. Creo que ¿Estáis perdiendo otra vez? Sí, ahora sí. Ahora te hemos vuelto a recuperar. ¿Alguna vez has pensado en guionizar tu propio cómic? O sea, crear una obra personal, por así decirlo. Creo que se nos ha caído otra vez. Voy a probar otra cosa nueva, a ver si lo consigo. Vale. Solo con el wifi. ¿Me oís ahora? Sí, se te oye. No sé qué problema estamos teniendo. ¿Tú me oyes a mí, Cafu? Yo a ti sí, perfecto. Bueno, lo que te... Si tenías alguna idea, un guión, o sabes crear tu propio guión y tu propia obra como autor completo. No. Ahora mismo estás congelado. Yo te veo congelado. Se me ha ido del todo. ¿Qué tal? ¿Se me oye ahora? Sí, ahora se te oye bien. Bueno, vamos a ver cuánto aguanta. A ver. ¿Me oíste la pregunta? Sí, que si tengo pensado un proyecto personal propio, ¿no? Sí. Pues muchísimos años hace ya que lo tengo ahí como objetivo final. Si os comentaba de que una de mis metas era lo de Amazing Spider-Man y todo esto, sí que una vez hecho todo eso, ya una vez que cumpla todos los objetivos que pudiera tener con Marvel y con DC, la verdad es que lo que más me gustaría en el mundo es eso, llegar a un momento en el que pudiera hacer mis propios proyectos de cualquier cosa, de cualquier tipo de estilo de historias. Pero claro, para eso también tienes que tener un poco de nombre y tener una serie de lectores asegurados que compren tu trabajo simplemente por haberlo hecho tú, sin que tenga por qué ser un personaje famoso.
Entonces ya se verá si llega con los años. Sí que tengo algunos amigos que, por ejemplo, Fernando Dañino, que es otro dibujante buenísimo español, Sí. Él es como que también tenía ese objetivo, pero él, en vez de dar todo el círculo que estoy dando yo, de intentar conseguir un poco de popularidad en el mainstream para luego tener mis propios proyectos, pues él ha cogido el atajo y directamente los está haciendo ahora mismo y está consiguiendo esa popularidad con sus propios proyectos. Entonces es como que cada uno pues un poco sigue sus pasos y sigue sus estrategias. Yo ya veremos dónde me lleva todo esto con los años, pero vamos, que sí que tengo ese objetivo y es por encima de todo lo que más ilusión me hace. Ujú. Bueno, ya para ir terminando, tenemos otra pregunta de Alenia Hernández, que nos pregunta que cuáles son los instrumentos que usas para el dibujo digital, qué tipo de, qué programas, etcétera. Empecé con las Cintiq, con las pantallas Cintiq, pero me dieron muchísimos problemas y el sistema de Windows y todo eso, la verdad es que no me terminó de funcionar para el trabajo diario y para todas las horas que suelo echar. Y entonces probé el iPad Pro y ahora mismo llevo 4 años seguidos con el iPad Pro sin parar. Y en cuanto a programas, pues uso el Clip Studio Paint, que es el que se podría considerar el Photoshop para dibujantes de cómics, y Procreate, que es el programa de pintura y de dibujo que tiene iPad Pro. O sea que no sé si lo habrá probado ella, pero si algún día prueba el iPad, yo creo que con estas dos aplicaciones te van más que de sobra, vamos, para hacer algo profesional como lo que hacemos nosotros. Ujú. Bueno, pues Carlos, ha sido un placer. Muy bien, igualmente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos expectantes, creo que en diciembre, creo que Panini, si no me equivoco, empieza a publicar Creo que me han el... dicho enero, me parece Es que hoy enero, es me han para enero comentado ahora. enero, sí, Sí, creo que sí. pues sí, porque ahora creo que están con el Iron Man 2000 este, ¿no? O si Claro, no me tendrán que equivoco. acabar la etapa primero de Dan Slott, o sea que supongo que ya Exacto. casi empalmarán en diciembre el último número de Iron Man Número. 2020 y supongo Ujú. que saldrá ya el próximo el nuestro. Sí. Pues nada, estamos expectantes por ver tus dibujos Muy bien. y lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros. Una pena despedirnos ahora que tenemos la conexión tan Ya, buena. Te estoy viendo perfecto ahora mismo. ahora sí. No, Sí, no sé, estoy mirando a ver si hay alguien más. Eh, mira, Daniel Hernández sí, pone el Procreate, que no sé si es un programa, con sí. el clip. Dice, con el clip me cuesta más manejarse, que le cuesta más. Sí, es que Procreate es muy sencillo. La verdad es que es una pasada de aplicación. Lo que pasa que yo ya Clip Studio Paint es lo que usaba con las Cintiqs. O sea, es la aplicación que he usado siempre. Y ya estoy tan acostumbrado que cuando me pasé a iPad, pues es como que tenía esa fijación de seguir con este programa. Pero si ella está más cómoda con Procreate, la verdad es que para mí están a la altura totalmente las dos aplicaciones. Y Ujú. hay autores de DC que conozco y puede que incluso en Marvel haya alguno que solo dibujan con Procreate. O sea que si es lo que le gusta, la verdad es que es una pasada. Vale, pues nada, Muy bien. pues lo dicho, Carlos. Muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros. Venga, Encantado de haber estado por aquí. y muchas gracias a los que nos han estado viendo. Nos despedimos y bueno, hasta la próxima actividad.